Muy buenas noches, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por habernos permitido llegar hasta este inicio de semana, Señor. Gracias por tu infinita misericordia y que para nosotros, los creyentes en ti, Señor, los entregados a ti, cada día de nuestra vida sea un día de exaltación y adoración a ti, Señor, al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Que cada día de nuestra vida transcurra en alabanza y en adoración para presentarnos irreprochables ante ti. Te damos gracias, Señor, por todo el tiempo que nos has permitido pasar en tu presencia y sobre todo que hoy tu palabra nos hable, Señor, para comprender y conocer tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Esperemos que ya estemos bien, esperemos que no estén a medio hervir, que hayan pasado una excelente reunión con su familia. Y bueno, como les comentamos el día de ayer, por el día que es, aparte de que es domingo y que mañana hay que trabajar y hacer muchas cosas, que venimos de unas reuniones, solamente vamos a leer el día de hoy, nos vamos a abstener de hacer comentarios y ya mañana, día lunes, si Dios lo permite, nos estaremos haciendo unos pequeños comentarios. Bueno, sin más, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 30 del libro segundo de Crónicas y escrito está: Ezequías celebra la Pascua. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a Jerusalén a la casa del Señor para celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: Hijos de Israel, vuélvanse al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No sean como sus padres y como sus hermanos que se rebelaron contra el Señor el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como ustedes ven. No endurezcan pues ahora su cerviz como sus padres, sométanse al Señor y vengan a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servir al Señor su Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Porque si se volvieran al Señor, sus hermanos y sus hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque el Señor su Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de ustedes su rostro si ustedes se volvieran a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey a los príncipes conforme a la palabra del Señor. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza se santificaron, y trajeron los holocaustos a la casa del Señor, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos al Señor, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Señor, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar al Señor el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban al Señor todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes al Señor. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio del Señor, y comieron de lo santificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias al Señor el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebraran la fiesta por otros 7 días,
y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Sequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Bueno, con eso terminamos la lectura del capítulo 30 del libro de Segundo de Crónicas, y vamos a comenzar con la lectura del capítulo 12 del libro de Zacarías, y escrito está: Liberación futura de Jerusalén. Profecía de la palabra del Señor acerca de Israel, el Señor que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaran serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice el Señor, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa del Señor abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera, y los capitanes de Judá oirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en el Señor de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará el Señor las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuera débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieran contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Bueno, a Dios gracias. Terminamos la lectura del libro de Zacarías del día de hoy y vamos a continuar con lo siguiente. En esta ocasión nos toca el capítulo 15 del Evangelio de Juan, y escrito está: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí permanece será echado fuera como pámpano. Perdón, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté entre ustedes, y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.
Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. El mundo los aborrecerá. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, porque por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Mas todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Con eso terminamos la lectura del capítulo 16 del Evangelio de Juan, y el día de mañana nos toca un capítulo impresionante, uno de mis capítulos preferidos de la Biblia en lo personal. Es impresionante lo que hace Jesucristo ahí. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, y escrito está: las copas de la ira. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviera preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino al ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra el Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Ya mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios pertinentes y no nos queda otra más que
Con alegría, Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la bendición de este día. Gracias por tenernos resguardados en nuestro hogar, en ese hogar que nos has dado a administrar. Sobre todo, Señor, te alabamos y te bendecimos porque tu misericordia ha estado siempre con nosotros. Tu gracia no se aparta de nuestro lado y porque todos los alimentos que nos diste, tanto físicos como espirituales, son de provecho y bendición para nuestro cuerpo. Te pedimos que el día de mañana, que la semana empieza, como siempre, Señor, nos tengas resguardados en el hueco de tu mano y que podamos mantenernos en constante comunión contigo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, saludos, hasta luego.